Muy bien, buenos días. Hoy es un culto diferente, es otra perspectiva y es uno de esos cultos que dedicamos a realidades patentes de nuestro tiempo, esperando encontrar algún tipo de orientación en la Escritura en problemas cotidianos. Hace un mes, en las preguntas que recibimos, recogimos varias preguntas acerca de la relación padre-hijo, así que he pensado de continuar el tema. El tema entonces era la rebeldía. Entonces, para hoy, lo que yo tenía en mente, en mi corazón, era compartir un poco más acerca de cómo es esa relación padres-hijos. Lo que pasa es que es difícil porque es una cuestión compleja, amplia, pero bueno, he preparado algunas diapositivas tomadas de algunos libros y algunos artículos para que nos intenten ayudar a pensar acerca de nuestras relaciones padre-hijo. Si estáis aquí esta mañana, probablemente no, por necesidad tenéis un padre y una madre. Si estáis aquí y no estáis arriba en la escuela dominical, es que habéis pasado vuestro tiempo. Bueno, hay algunos que veo que son pequeños, por cierto, decir que tenéis también una guardería dispuesta para vosotros. Pero si estáis aquí es porque sois de un padre y de una madre, y probablemente habéis pasado unos años de crecimiento, unos años donde se muestra vuestra voluntad, ¿no? Los terribles dos, cuando la palabra preferida es no y mío, la labor paternal, maternal de ayudarlos, guiarlos. Cuando llega la adolescencia, años difíciles, llenos de energía, llenos de un despertar a la vida y al mismo tiempo una incomprensión grande por parte del mundo que nos rodea o de los padres. Pero si estáis aquí es porque probablemente habéis pasado esa etapa también. Y algunos de vosotros ya no sois hijos, sino que ya sois padres. Y ya como jóvenes, si como jóvenes pensabais, ¿no?, en que la vida era eso, era disfrutar, quedar con amigos y poder estar, yo me acuerdo, tomando un bocata con jóvenes creyentes, gracias a Dios, pero tomando un bocata en una montaña, con una Coca-Cola, en cualquier sitio, disfrutando, con una guitarra, unos cuantos amigos, lo tenías todo. No querías responsabilidad, no querías esas cosas, vivir el momento, disfrutarlo y punto. Los estudios, el trabajo, todo eso, bueno, había que hacerlo. Pero al final la realidad se impone. Y resulta que nosotros, que estábamos en ese periodo en el limbo de una adolescencia, tenemos que aterrizar en la vida real. Y ahora somos padres, la mayoría de nosotros. Entonces ahora te toca a ti, con toda tu mochila, con todas tus heridas quizás, con todos tus conceptos distorsionados, te toca a ti hacer lo que puedas para criar a tus hijos lo mejor que sepas. El mundo en que vivimos no te va a ayudar en nada. Te va a robar todo el tiempo que puedas. Va a distraer tu mente, va a darte unos conceptos que no funcionan, pero sí venden. Pero con todo y con eso, tienes que ejercer tu responsabilidad como padre. Es curioso que también en un aspecto espiritual somos padres y somos hijos. Cuando nuestros hijos se casan, nosotros no dejamos de ser padres. Pero nuestra función es un poco estar a disposición de ellos. No estamos llamados, por favor, de ninguna manera, a meter
iba a decir nuestras lindas narices, en los asuntos de los matrimonios de nuestros hijos, porque lo único que haremos será traer tensión y heridas, pero no dejamos de ser padres. Algunas de las cosas que haremos es posible que sea pedir perdón por los errores que hemos tenido. No dejamos de ser padres. Intentaremos comprender nuestra experiencia y lo que hemos hecho para, desde la distancia, ya no de forma directa en nuestros hogares, pero desde la distancia, tratar de seguir siendo padres, porque nunca dejaremos de ser padres. De la misma manera, aunque hemos pasado la adolescencia y la juventud, no dejamos de ser hijos. Tenemos un padre. Y tú escoges el padre que tienes. La Escritura habla de hijos de desobediencia, habla de hijos de ira, habla también de hijos del diablo y habla también de hijos de Dios. O sea que aunque crecemos, nos casamos y tenemos nuestro propio hogar y aún ejercemos como padres, pero todavía qué importante es tener un concepto correcto de la relación de hijos a padres para recordar que no hemos dejado de tener un padre. ¿Vamos a ser nosotros como unos hijos que se casan y abandonan al padre? ¿Somos mayores de edad para decir que ahora juzgo yo y dejo de ser hijo? Según la Escritura, no. Incluso, como creyente, hay una parte de ti que es hijo y hay una parte de ti que es padre y hay otra parte de ti que es adulto. Como creyente hay una parte que es hijo, ya lo he dicho, eres hijo de Dios. Pero también en tus relaciones aquí en la tierra espero que tengas, perdonadme, lo digo así, y no estoy hablando de un cura católico, pero espero que tengas padres espirituales. O sea, espero que en esta tierra no seas un huérfano espiritual, sino que tengas personas más maduras que tú a las que puedas pedir un consejo, de las que oigas una reprensión y lo recibas. Espero que nosotros como creyentes tengamos padres. Espero, por otra parte, que seamos adultos como creyentes y seamos capaces de por nosotros mismos ir a la Escritura y alimentarnos y cuidar de nosotros mismos, como dice el apóstol Pablo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, le dijo a Timoteo. Pero por otra parte, también nosotros hemos de ejercer de padres espirituales para otros creyentes en la Iglesia. No nos podemos desentender. Le dijo el Señor a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín? No sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Pues sí. En una medida, no la misma figura que el padre, pero eres guarda de tu hermano. Y como creyente, si tú eres creyente en esta mañana, no yo, el Señor ha dicho que ames a tu hermano con el mismo amor con que Él te ha amado. O sea, no puedes desentenderte y decir, este señor o señora o señorita o joven o anciano que ha entrado por la puerta, a mí, yo entro, escucho, me voy y punto. Bueno, puedes hacerlo, pero eso no es lo que la Escritura expresa como un creyente. Así que quisiera tratar esta mañana brevemente, aunque intensamente, pero me gustaría tratar algunos aspectos de lo que es la paternidad. Y hablando de eso, lo que quiero tratar primariamente es nuestra experiencia como padres, literalmente hacia nuestros hijos, para que podamos examinar cómo lo estamos manejando. Probablemente al salir de aquí, yo el primero, no vamos a salir de aquí contentos diciendo, he cumplido un expediente, he sacado un 9 en este examen. No, la cuestión es, ¿vas creciendo como padre?
hacia tus hijos? No me importa si tus hijos son pequeñitos, adolescentes o si ya están fuera de casa, pero como padre, ¿creces en esa relación? ¿Entiendes el lugar que tiene Dios como Padre sobre ti? Y en tercer lugar, ¿eres padre para alguien? ¿Te has planteado? Eso es una cosa que yo doy gracias a Dios. Hace unas semanas comenté en los boletines y hablé con unos hermanos, vamos a ser guardas de nuestros mayores. Y entonces algunos dieron un paso al frente, se ha creado un grupo de WhatsApp y, oye, pues tal persona tiene un catarro fuerte, esta otra persona pues tiene una necesidad, vamos a orar por esto, por lo otro. Y digo, ¡guau! ¡Qué maravilla! Y para el domingo que viene nos gustaría poner un tablón de anuncios con personas a quienes podemos visitar. Y si vosotros queréis visitar a alguien, pues cogéis el nombre de una persona y al domingo siguiente ponéis otra vez la misma pegatina diciendo si esa persona está bien, si hay algún motivo de oración. Queremos ser guardas de nuestros hermanos y en un sentido estamos siendo como padres para ellos. Porque queremos proveerles, queremos protegerles, queremos amarles. Bueno, esta es solo la introducción, no es el mensaje. Me gustaría usar un PowerPoint. Me gustaría leer dos pasajes. Si no me da tiempo al PowerPoint, pues lo dejaremos. Pero dos pasajes que hablan de qué es un padre. El primero vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Y en estos dos pasajes, para que veáis que esto aplica a todos nosotros, no importa si eres padre o no, literalmente. Pero estos dos pasajes hablan de hijos en un sentido espiritual. Y aquí sí que tienes personas a las que puedes atender, proteger, ayudar, edificar. 1 de Tesalonicenses capítulo 2, dice el apóstol Pablo escribiendo a una iglesia que ha fundado en un breve tiempo y que ha sufrido desde el primer inicio persecución por causa de su fe. Y dice así: vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, Dios nos dio valor para anunciaros su evangelio en medio de una fuerte oposición. El esfuerzo del Padre por proveer para los hijos. Dice, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. La instrucción a nuestros hijos no es para nuestro propio orgullo, no es por control, no es para satisfacernos de que somos el que manda. En absoluto, es para ayudar, para edificar. Al contrario, dice el apóstol Pablo, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió en el Evangelio. Dice, versículo 7, antes bien nos portamos con ternura entre vosotros. Esto es un apóstol hablando, una persona que decían de él que era tosco, que era rudo en su forma de hablar, pero en realidad su corazón era tierno, se portó con tierno y dice, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de nosotros, os predicamos el Evangelio de Dios? Esa protección, esa provisión de Pablo como padre espiritual, proveyendo para sus hijos espirituales. Perdón, 2 de Corintios capítulo 12 es otro versículo cuando dice, Segunda de Corintios capítulo 12, comenzando en el versículo 14, la segunda parte, dice, no os seré dice desde el principio, ahora, dice el apóstol Pablo, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré una carga.
como padre no quiere ser una carga a los hijos, no se alimenta emocionalmente de los hijos, no usa a los hijos, sino que él no quiere ser carga. Y dice, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Espero que en esta mañana tengas a alguien en tu corazón por el cual te preocupas y para el cual estás atesorando. Hermanos que estáis trabajando o estudiando preparados para servir, espero que nuestros estudios de conocer mejor la Escritura no sean para nuestra propia satisfacción, no sean solamente que sean para servir. Estudiando lo que estamos haciendo es atesorar como si fuera para nuestros hijos, para darlo generosamente a ellos. Y dice eso, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y fíjate qué corazón de padre. Una persona soltera, por cierto, el apóstol Pablo. Otros apóstoles estaban casados, pero Bernabé y Pablo estaban solteros. Dice Pablo, yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¡Qué palabras! ¡Qué corazón de padre! Que cuida, que protege, que entrega, que da, que se prepara, que atesora para el beneficio de otro. Bueno, dejarme ir un poquito más. ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Sí, estoy dispuesto a invitaros, yo qué sé, no sé si a comer. Si sabéis qué es esto. Dice que tiene muy mala pinta. ¿No funciona? Bueno. Perdón. A ver, ¿estoy yo o estáis vosotros? A ver, vale. Adivina, adivinanza. Es lo mismo. ¿Alguien sabe qué es? A ver, todos de golpe. Familia numerosa. Familia numerosa. 18 hijos en concreto. Pues tiene relación con lo anterior. Esto es la familia Ojeda Artiles, 1969. O sea, yo tenía 6 años, hay que ver qué viejo soy. Porque cómo ha cambiado la sociedad. La medalla que habéis visto antes es de tiempos de Franco. No. Premio a la natalidad. Las familias que tenían más hijos, a final de año salían. Yo me acuerdo de ver familias de 25 hijos. Entonces, ¿qué nos ha pasado hoy? ¿Qué nos ha pasado hoy? ¿En qué manera nos ha afectado nuestro entorno social? Ya no a lo que es, o sea, está bien, entiendo que no vamos a tener 18 hijos, a mí ya no me da tiempo. Y pobre Rosa. Pero, ¿qué nos ha pasado? No. 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 Yo creo, ahí hablan de esto, es posible. Bueno, volvamos a nuestro momento juntos. Mi pregunta ya no es en los números, pero ¿hasta qué punto eso ha afectado a nuestra forma de pensar, a nuestros patrones de pensamiento? Cuando los hijos mayores cuidaban de sus hermanos, sin pensar. Cuando empezaban a trabajar y sus salarios colaboraban con la economía familiar, sin preguntar.
¿En qué manera nuestra economía, el mundo de la ciudad, ha afectado nuestros patrones y nuestras relaciones de padres e hijos? Y lo que quisiera subrayar no solamente es la relación padre-hijo, sino hasta qué punto te ha afectado a ti en quién eres y en qué relación tienes con Dios. ¿Cómo piensas en Dios como tu Padre, si es que pensamos en Él? O a lo mejor solo pensamos en nuestra fe como nuestra experiencia, lo que me va bien, lo que me siento bien, lo que estoy a gusto, no estoy a gusto, y nuestro Padre está lejos. No lo sé, es solamente la distribución de nuestro tiempo. Habla de televisión. Ya quisiera que fuera solamente la televisión. Me acuerdo de un lugar donde estuve que tenían una televisión, yo diría que eran 2,5 metros o 3 metros de televisión por un par de metros de alto, y lo vimos en una casa que el dueño de la tele lo había regalado, porque se había gastado el dinero en esa televisión, pero no podía disfrutarla, no tenía tiempo, no tenía sitio, y dices, madre mía, qué cultura la de nuestra ciudad. En nuestra moral, ¿en qué modo ha afectado la moral en nuestros patrones familiares? En ocasiones, pérdida de roles, pérdida de entendimiento de qué es ser padre o ser una madre o ser hijo o ser un hermano mayor, un hermano pequeño, conflictos familiares, la permisividad, la inmigración, y con eso estoy hablando de incorporación de nuevos modelos de familias a veces desestructuradas, separadas. ¿Hasta qué punto eso nos ha afectado en nuestro concepto de padre? El versículo que hemos leído en una versión más contemporánea, después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Así que de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me desgastaré del todo por vosotros. Si los amo hasta el extremo, ¿me amarán menos? ¿Cómo piensas como padre? Cuando hablamos de relación padre-hijo, ¿qué es lo que viene a ti? ¿Viene a tu mente el dolor de cabeza que tienes por la relación que sufre y que es difícil con tus hijos? Yo encuentro 2 puntos que son dulces. Uno es cuando son bebés, hasta que empiezan a cumplir los 2, 2 y medio, y luego poco a poco se va mejorando, llegan los 9, 10 años y parece que recibes el fruto de todo el trabajo que has dedicado, y luego cuando llega la adolescencia todo vuela por los aires y se acabó. Como padres ya mayores, estamos disfrutando de otro tiempo precioso, y es después de que los hijos se independizan, se casan y vuelven. Y es un periodo también muy, muy precioso, donde parece que sin hablarlo hay un balance, un equilibrio, y donde se recoge lo que has sembrado pero de otra manera. Entonces mi pregunta vuelve a ser, ¿cómo llevas ser padre? ¿Y cómo llevas ser hijo? En primer lugar, ser padre debe apuntar a suplir una necesidad. Ser padre significa subirse en el asiento del conductor, significa tomar la responsabilidad de proveer, de atesorar y de servir de una forma absolutamente desinteresada por el bien de aquellos que son tus hijos espirituales. ¿Cuáles son esas necesidades de los hijos? Salud, higiene, sueño, alimentación, espacio. Qué importante, cosas como el sueño, por ejemplo, qué importante de que nosotros como padres renunciamos a ciertas cosas por proveer un horario estable a nuestros hijos. Qué importante que a cierta hora estén a la cama para ellos mismos, aunque nosotros signifique renunciar de algunas cosas. Nosotros debemos proveer socialización, sus estructuras, su equilibrio emocional, una identidad espiritual, por supuesto, como creyentes.
Hemos de darle un conocimiento. La escuela es un instrumento, pero nosotros somos responsables. Cada vez se nos llevan a nuestros hijos antes. Y eso puede ser una ayuda para el trabajo, pero ¿en qué manera nos afecta? Tenemos entre nosotros personas que enseñan a esos niños que prácticamente vienen de la guardería. Yo recuerdo a algunas maestras decir que tienen una relación especial con esos niños, casi como maternal. Y dices, madre mía, ¿en qué manera va a afectar eso a la mentalidad del hijo? Porque cada ciclo cambian de profesor. Desarrollo de capacidades propias, independencia, también, jóvenes, adolescentes, los padres queremos daros independencia y si algún padre no lo quiere dar, por favor, que se revise sus tareas. Queremos llevaros a ese punto, queremos llevaros a ese punto donde podéis echar a volar. Lo que pasa es que a veces en la adolescencia uno tiene demasiada prisa. Quiere corriendo y no, tranquilos. Los padres no hay cosa mejor, no hay mayor satisfacción que veros que echéis a volar y ejerzáis vuestra independencia. Se dice que para los 5 años el niño ha formado sus patrones afectivos y sociales un 90%. Qué importante la atención que damos a nuestros hijos. Aun cuando los niños van a la escuela, la familia constituye un timón importante en el desarrollo de su personalidad y patrones sociales. Pensando en los padres, ¿estamos teniendo nosotros una vida equilibrada para poder ayudar a nuestros hijos? ¿Has pensado a veces que un desequilibrio en tu vida puede afectar drásticamente a tus hijos? Por ejemplo, en esta rueda del equilibrio, un curso que una vez tomé, el trabajo tiene una parte importante en tu vida, tus ingresos, la relación entre tus finanzas, tu deuda, algo como endeudarse desmedidamente, abusar de una tarjeta de crédito, abusar de las facilidades que hubo en su día de los préstamos, puede afectar directamente a la estabilidad de nuestros hijos. Estas son cosas que no son motivos de oración, no es estudiar tercera de Juan, pero son cosas, la Escritura es tan seria en estas cosas que dice, el que no provee para los de su casa es peor que un infiel. O sea, son cosas que son de sentido común, pero se asumen y de vez en cuando debemos de reflexionar sobre ello. Nuestro desarrollo mental, nuestra vida espiritual, la forma en que nosotros vivimos como padres afecta directamente a nuestros hijos. Y de la misma manera, si estás llevando a alguien al Señor, si intentas ayudar a un hermano en necesidad, si tratas de consolar a alguien que está pasando por un momento difícil, ten en cuenta que tu forma de vida afecta directamente. Aunque no se vea, aunque vosotros no veáis si yo oro o no oro en mi propia casa, os aseguro que os dais cuenta. ¿Por qué? No lo sé. Pero así sucede. El Señor dice, tú que oras en lo secreto, el Padre te recompensará en lo público. Y debes cuidar tu vida interior, tus relaciones, incluso tu bienestar físico. Cuídate. Tus relaciones sociales también, es importante que no seamos huraños. Si somos huraños, si somos personas que no hay nadie que les guste acercarse a nosotros, si monopolizamos una conversación de forma de que no hay nadie que quiera sentarse a tomar un café con nosotros, debemos revisar, debemos buscar, Señor, ayúdeme a entender cómo soy. Quizás soy demasiado controlador, quizás tengo complejos, heridas, cosas que me han retorcido mi personalidad y no soy de bendición para los demás. Qué importante tener un equilibrio emocional. De hecho, es que ese es un
un estudio que de vez en cuando me gusta dar, sobre todo con personas que no son creyentes, porque pueden ver una faceta muy natural de los creyentes y pueden ver en la Escritura que todas estas cosas el Señor habla de ello y es importante. Quizás la pregunta, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Pues unos niños preciosos con su uniforme, pero asimismo un conjunto de necesidades. Necesitan un equilibrio personal, una autoestima, un concepto correcto y aceptado de sí mismo. Necesitan socializarse con los demás. Necesitan también una identidad social, saber dónde están, quiénes son. Necesitan nuestros hijos unas pautas de vida moral. De hecho, es que hay este famoso triángulo o pirámide de Maslow, donde habla de las necesidades fisiológicas, alimentación, etc. ¡Qué importante! Es necesario decirlo públicamente. Padres, madres y aún jóvenes. Jóvenes, ¿habéis visto alguna vez este programa de madres adolescentes? Es bueno verlo de vez en cuando. Madres que por una decisión equivocada, por una inconsciencia de un tiempo, han acabado con un hijo y su vida tiene que cambiar a la fuerza a ser adultos. Entonces tienen que proveer alimentación, agua, tienen que preocuparse de sus hijos. Es una tragedia, es una catástrofe cuando alguien es negligente acerca de sus hijos. Necesitamos dedicar tiempo, volcarnos a ellos. Pero además de eso, existe una aceptación social como una necesidad, una autoestima, como hemos dicho. Esta autoestima, bueno, hablaremos más de eso después, perdonar. Y luego necesitan una realización personal. Qué importante que podamos enfocarnos en que nuestro hijo sea lo mejor que pueda ser, por muy diferente que sea de nosotros. Estoy seguro que a lo mejor has conocido algún padre, yo sí he conocido, que porque no pudo entrar en un equipo de fútbol prácticamente profesional, ha metido a su hijo casi desde que podía andar en clínicas o en talleres de fútbol y venga, y venga, y venga, y venga, y el niño acaba a los 10 o 19 años sabiendo jugar a fútbol para arriba y para abajo, pero a lo mejor no es suficiente bueno como para cumplir el sueño del padre y se encuentra casi ya adulto con una vida frustrada que no sabe quién es. ¿Por qué? Porque sus padres, en vez de proveer para que se desarrolle su propio hijo de acuerdo a su propia personalidad, han querido imponer unos deseos frustrados sobre él. ¡Qué error! La autoestima. El mundo presenta la autoestima como una forma de egocentrismo, ¿no? De yo soy el mejor, yo sí lo valgo, yo. Nosotros no creemos en eso, pero vamos a tomar ese término de autoestima como el equilibrio de quién soy yo. Es un equilibrio frágil y volátil. ¿Por qué? Porque ese equilibrio nos ayuda a tener un corazón sensible cuando Dios nos dice que hemos pecado, pero nos da una identidad suficientemente fuerte para no rompernos como personas. Porque yo no sé si tú lo has conocido, yo sí he conocido personas que a lo mejor están en medio de drogas y les he hablado del Evangelio, han querido aceptar el Evangelio, pero se han ido. Me acuerdo de un chico que estaba en drogas en el servicio militar y yo no fui solo, yo hablaba del Señor con uno y con otro sin problema. Pues este chico habló con el cura, hablaba con con el testigo de Jehová, con el no sé cuántos, Llegó un momento que se le fue la cabeza. Se le fue la cabeza, no sabía quién era él. Me acuerdo una vez fue al capitán de la compañía para decirle que por favor le dejara llevar a los soldados a misa.
y dices, no sabe quién es. Y se lo tuvieron que llevar y estuvo en tratamiento. La autoestima, algo que comienza desde los 5 o 6 años. ¿Quién es tu hijo? ¿Sabe él quién es? ¿Recibe ese apoyo por parte tuya? Esa afirmación por tu parte que le hace sentir contento y tranquilo de quién es y de cómo es. Si lo adulas a tu hijo, será un sábelotodo. Será un niño repelente que todo lo sabe, que todo lo hace bien y que nadie le puede decir nada. Si agobias a tu hijo, romperás su voluntad y no será capaz de completar nada en la vida, a menos que él mismo no se supere. Qué importante que nosotros tengamos ese equilibrio y sepamos transmitirlo a los hijos. Algunas frases de autoestima. Bueno, la autoestima es un silencioso respeto por uno mismo, doctor Elkins. He cogido varios artículos, libros y demás. Voy a tirar para adelante porque, bueno, esto tenía que tratar acerca de la rebeldía. Bueno, la autoestima. Si es demasiado baja la persona, será demasiado autocrítica, será hipersensible a la crítica, tendrá una indecisión crónica, nunca saber si es correcto lo que hace, un deseo innecesario por complacer a los demás, perfeccionismo, una culpabilidad neurótica, una hostilidad flotante y tendencias defensivas. No me has entendido, no. Bueno, entonces como padres necesitamos dos cosas muy importantes. La primera es afirmar, proveer ese equilibrio para nuestros hijos, darles seguridad, cubrir sus necesidades. Aún afirmarlos, ayudarles a que se desarrollen como personas, atesorar para ellos. Pero luego, cómo no, existe la necesidad de marcar unos límites. A veces la niñez y luego la juventud, en cuanto a riesgos, esas famosas fotografías de selfies de chicos en el borde de un rascacielos que parece que no hacen nada, que alguno tristemente ya se ha matado, o deportes de riesgo, no pasa nada, mis padres es que... Las cuestiones morales, ¿no? Los padres que desde una distancia mayor, desde más años recorridos en la vida, miran al hijo y dicen, hijo, igual no te conviene esa situación en la que estás entrando. ¿Por qué tienes que entrar y darte de narices contra la pared? Qué difícil. Y a veces hay que marcar límites. Entonces, dejarme tratar algunas cosas acerca de los límites. ¿Cómo nos encantaría no tener que poner límites, verdad? Como padres es la peor faceta. Nos encantaría estar siempre de fiesta con nuestros hijos. Nos gustaría siempre irnos de vacaciones y estar, pues, ¿no?, donde quieras, en Marinador, en Canarias, en donde quieras, disfrutar de nuestros hijos. Hijo, ahí tienes un jardín, un parque de atracciones, haz lo que quieras. ¡Qué maravilla! Pero ese no es el mundo real. El mundo real, en esa instrucción, en esa provisión, entra también el poner unos límites. Cuando la autoridad o cuando esos límites no existen, bueno, primero, unos límites precisos y equilibrados proporcionan seguridad y estabilidad mental y emocional. El niño sabe y tiene confianza de lo que es correcto, puede mirar a su padre, su madre a los ojos, porque no hay problema. ¿Qué es lo que hizo Adán cuando pecó? Se esconde. ¿Y qué dijo él encima? Dice, me escondí porque
vi que estaba desnudo y me avergoncé. ¿Qué es lo que estorba una relación entre padres e hijos? El pecado. Y entonces empieza la vergüenza, el distanciamiento, se quita la transparencia. La autoridad, cuando hay unos límites precisos y equilibrados, proveen una seguridad y estabilidad mental y emocional. Una autoridad equilibrada emplaza al individuo en una sociedad donde él respeta a otros y a él le respetan. Da forma, unos límites a nuestro autocontrol. Provee un modelo de padres firmes y seguros. Cuando no existen, cuando los padres se muestran indecisos en su forma de tratar a sus hijos, los hijos lo captan y eso afecta a sus propios sentimientos de seguridad y bienestar. Y más aún, les da una fabulosa oportunidad de comportarse de una manera caprichosa y desobediente. Esto lo dice un psicólogo que no es cristiano. Lo que estamos hablando son cosas de sentido común, de psicólogos, de estudiosos, pero nosotros estamos viéndolo aún como creyentes, que cobra otra dimensión mucho más amplia y nos debe hacer querer vivir en una profundidad mayor y en una seriedad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como padres? Hay ciertas cosas que erosionan nuestra autoridad. Por ejemplo, estar demasiado cansados, demasiado atareados. Tristemente, cuando hay un problema de salud, también hay una erosión en la autoridad. Si el padre, la madre, tienen una enfermedad que les incapacita de estar por sus hijos, el hijo se ve en la necesidad de buscar la vida como pueda. El ambiente, horarios descontrolados. Hay quien dice, tenemos muchos problemas fuera de casa como para buscar problemas dentro de ella. O sea, estoy sufriendo mucho con buscar trabajo, con pelearme con la gente, cuando llego a casa no quiero pelearme con mis hijos. Bueno, en ocasiones tendrás que poner unos límites y requerirá esa dedicación, esa entrega, ese tiempo, ese esfuerzo, ese desgaste emocional que no deseas, pero es necesario por el bien de tus hijos. La necesidad de aceptación a toda costa erosiona también esos límites. Evitar cualquier tipo de conflicto, evitar las caras largas de los hijos, ser anticuados, no, nosotros somos modernos, ser distintos a los padres de sus compañeros. Todas esas cosas erosionan para mantener un no. Bien. Hay intimidación social a veces. No es popular poner límites. Lo popular es, deja que el mundo, que la escuela, que los demás hagan lo que tengan que hacer. A veces un sentimiento de culpa después de una situación traumática también erosiona el ejercicio de autoridad. Es importante tener una autoridad eficaz, poner unos límites razonables en todos los contextos, dentro de casa, fuera de casa y en la escuela. No hay otra tarea, creo, que sea más agotadora que esta. Pero qué importante es. Es una tragedia de nuestra sociedad que cuando el maestro llama la atención al hijo, va el padre no para defender al profesor y decirle al hijo qué tiene que hacer, sino incluso para agredir a los maestros. Y dices, pero no, es que usted no entiende a mi hijo. Hombre, son personas humanas y a veces también se equivocan. Pero qué importante tener unos límites razonables en todos los contextos. Un equilibrio entre rigidez y flexibilidad, entre imposición y autodirección, entre control y participación.
Cuidado, cuidado, no podemos ser padres controladores. Mira a otros matrimonios, mira a otras familias, examínate a la luz de otros creyentes. Por eso decía antes, necesitamos también ser hijos y tomar otros matrimonios más maduros que nosotros, a quien nos podamos comparar y veamos un poco cómo lo hacen ellos. Porque si nos encerramos en una burbuja, podemos exigir cosas irrazonables de nuestros hijos. Y el problema entonces no está en su rebeldía, sino en nuestra irracionalidad. Una autoridad eficaz es un beneficio. Debemos procurar evitar caer en círculos viciosos, situaciones cerradas, ¿no? Eso de que no te levantas de la mesa hasta que no te comas la comida, cuidado. No digas cosas que puedan acarrearte un conflicto de 3 días. Por favor, cuídate, cuidemos nuestras palabras, que sean sazonadas. No te dejes llevar por el impulso del momento. No hay que descartar una ayuda profesional en algunas ocasiones, y eso no significa que hayamos fracasado. El necesitar ayuda no significa que no valemos. Todos necesitamos ayuda. Todos tenemos nuestra personalidad, con nuestras heridas, con patrones que hemos aprendido a lo mejor equivocadamente. Y todos necesitamos tener una autoestima, una confianza en nosotros mismos, pero también una sensibilidad para que Dios nos oriente mejor. Porque hay otros que a lo mejor saben más que nosotros o nos pueden dar una perspectiva que a nosotros no se nos ha ocurrido. Principales errores de la autoridad, y voy terminando. La permisividad. El padre que se deja maltratar por los hijos, que se queja continuamente pero no hace nada al respecto. ¿Qué problema? Esa permisividad engendra inseguridad y el niño no se siente valorado ni querido. Otro error es el autoritarismo. El que utiliza el ataque como un instrumento para la obediencia. Esa actitud que persigue la obediencia por la obediencia misma. O sea, simplemente quiere sentir que tiene el control. Por favor, qué error, qué error. Qué error. A veces, ¿no te has encontrado con alguien que siempre tiene que tener la última palabra? Por favor, deja a otros de vez en cuando que la tengan. En serio, es sano, es sano. Otro error de la autoridad, ceder después de que has dicho que no. Se puede negociar el sí, pero no se puede negociar el no. Piensa las cosas bien antes de decirlas. Otro error de la autoridad es no cumplir ya sean las promesas o los castigos o las disciplinas. Deben ser realistas y proporcionadas. Mira, como no te comas estos garbanzos es que no comes en todo el día. Como vengas tarde esta noche no vuelves a salir en tu vida. No. Pensemos antes de decir. No dejes que te lleven tus impulsos primarios. Recuerda que eres padre. Recordemos que somos padres. Y si, por cierto, si te das cuenta de algo, bueno, si encuentras la ocasión, díselo a tu hijo. A veces tu hijo vendrá y te lo dirá también, de los errores que hemos cometido en esa relación en la que todos aprendemos. Falta de coherencia también. Si compartes una tendencia, una conducta, no le des señales mezcladas a tus hijos, que ellos vean una coherencia. Otro error es ser implacable, no negociar.
rigidez, inflexibilidad. Aquí yo soy el que mando. A veces es cierto que ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y dices, mira, está bien, es así, punto. Pero deja que pase un tiempo hasta que digas eso. Que no sea nuestra primera reacción. ¿Y por qué? Porque te lo digo yo. Eso no ayuda, no ayuda. Un error de la autoridad es no escuchar o exigir éxitos inmediatos. Bueno, lo voy a dejar aquí. Bueno, dejarme ir a... Bueno, quitarlo, por favor. Lo siento por los que están grabando, pero debo terminar, no puedo predicar más o comentar más. Una cosa diré, y es... hemos hablado de autoestima, de coherencia, de equilibrio. ¿Qué te va a ayudar en eso? Si en esta mañana estás aquí con nosotros y no conoces a Cristo, déjame decirte que cuando salimos a la calle es un vendaval, donde el viento cambia de dirección cada 2 por 3, donde los vientos tienen sus propios intereses, donde hoy se piensa una cosa y mañana otra, sobre todo si hay un provecho económico por medio de ello. No hay nada parecido a la Escritura. No hay nada parecido a la palabra de Dios cuando nos enseña que somos pecadores, que hemos errado y que necesitamos ir al Señor para limpiar nuestros corazones, para que nuestra vida sea transformada poco a poco a la imagen de Cristo. No hay ninguna otra manera más clara que nos ayude más para entender aquellas áreas de las que tenemos que cambiar, que el ser creyente, que escuchar la voz de Cristo. Que el Señor nos ayude. Bueno, doncs després d'una selecció de preguntes, aquesta vegada no hem tingut tanta feina, o sigui que la pròxima vegada us demanem que ens doneu més feina. Tenim 2 preguntes. ¿Quieres pasar? Vale. Las 2 preguntas, una dice: yo no comparto que los hijos no deban guardar para los padres. ¿De verdad dice que la Biblia los hijos no deben guardar para los padres y por qué? ¿La contestas o te la hago la otra también? Ah, la contestas también. Bueno, no te vayas de ahí. ¿Sí? Bueno, a ver, en primer lugar, lo he leído, ¿no? Ahora bien, es un padre escribiendo a unos hijos. Desde la perspectiva del padre, escribiendo a unos hijos, la responsabilidad la tiene el padre. Creo que como padres no es nuestro papel decirle a nuestros hijos que ahorren para nosotros, sino que si lo miramos desde nuestra perspectiva, nosotros debemos de ahorrar para nuestros padres. Ahora, si la pregunta es, ¿de verdad dice la Biblia que los hijos no deben guardar para los padres? Entonces digo, no. Tenemos un ejemplo precioso. Es que hoy tocaba a los padres. El mes que viene a lo mejor probablemente tocará parecido, pero desde la perspectiva de los hijos. Entonces hablaremos de obediencia y de otras cosas. Pero el libro de Ruth, por ejemplo, es un libro entero de una chica que aún era familia política, extranjera, que proveyó no solamente para su suegra, sino aún, digamos, proveyó la virtud y el trasfondo para la simiente real, para el rey David. O sea que la Biblia dice a nosotros como hijos que nos esforcemos a cuidar por nuestros padres. He referido cuando predicaba, si alguien no provee para los de su casa es peor que un infiel. Y eso está hablando de hijos para sus mayores. Entonces, la Escritura sí habla del cuidado de los hijos hacia los padres, pero lo que he leído esta mañana era un pasaje que hablaba del corazón de un padre. Entonces, nosotros no debemos preocuparos por eso. Eso es preocupación de los hijos, y el Señor debe hablar a los hijos.
Pero nosotros como padres, nuestra perspectiva es que no deben ahorrar. Yo no debo esperar de mis hijos, ni debo no debo esperar de ellos o no debo esperar que ellos ahorren para mí. No. Mi perspectiva de padre es yo debo procurar por ellos. No me importa lo que ellos hagan. Pero, como digo, hablaremos otro día sobre las responsabilidades de los hijos, también en la Biblia. Y la segunda pregunta, dice, la Biblia dice en varios versículos, esta palabra no la entiendo, ¿qué pone? Corregir. Eso, que se debe corregir a los niños con vara. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, muchas gracias, Marc, y es una pregunta muy difícil, o bastante difícil, por la controversia que encontramos en nuestra sociedad, en nuestro mundo y demás. Y por otra parte lo dice también, habla la Escritura acerca de la vara. Entonces, bueno, número 1. La vara, la corrección, la disciplina hacia los hijos en esa manera está expresada en el libro de Proverbios. Eso fue escrito más o menos en el año 950, 930 a.C. Entonces, estoy seguro que ninguno de nosotros queremos adoptar las formas culturales que tenían en esa época, en la relación que tenían con sus esposas, con sus esposos, en la relación que tenían con los padres, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que leemos de ese entorno lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver para ver cuál es la voluntad del Señor. Entonces, lo que a mí no me cabe ninguna duda es que cuando un hijo desobedece conscientemente a una norma que los padres han puesto, tiene que haber una respuesta negativa. Entonces, ¿cuál, cómo y qué intensidad de respuesta negativa? Cada familia que lo escoja. Hay familias que hacen sentar a un niño, que lo ponen en un rincón. Hay quienes le dan una azota en el culo, en el pañal, o sin el pañal. Yo en eso no me voy a meter, porque cada familia, según... una cosa que aprendí es que cada familia tenemos diferentes formas, intensidades y maneras en cómo ejercer nuestra autoridad. Entonces, ejercer autoridad la tienes que ejercer. Pero cuidado... Bueno, la verdad es que tenía un versículo, no lo he leído. Hay un versículo en Proverbios que dice que el siervo no hará las cosas porque se lo digas solamente con palabras. Si os pregunto qué quiere decir Salomón, a lo mejor alguno enseguida diréis, esto se refiere a ese refrán de nuestros padres, la letra con sangre entra. Dejadme que os dé la vuelta a la tortilla. El siervo, solo con palabras, no hará lo que le dice el amo. ¿Por qué no probamos con otra cosa? Cuando el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor nos da un yugo, pero es dulce. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? No recurramos demasiado rápido a la disciplina, al castigo, pero tampoco huyamos de él. Entonces, ¿cómo? Públicamente en una audiencia, esto con padres puedo hablarlo con más claridad o daros diferentes ejemplos, formas. Os diría que nunca llevaros
por la ira del momento, os diría que pausadamente, relajadamente, pero hagáis lo que tengáis que hacer. Si es un niño, se hace de una manera. Si es joven, pues a veces quitando cosas, ¿no? La conexión a internet, la tarifa de móvil, quitando privilegios, puede ser. Controlarnos sobre qué medidas usamos para implementar nuestra disciplina en casa. Entonces, creo que hasta ahí, como decía alguien, puedo leer. Sí, creo que a buen entendedor pocas palabras bastan. No rehuyamos la disciplina, hagámoslo absolutamente con amor, edificando, tenemos que construir, tenemos que aportar, y busquemos las formas que sean más comprensibles para nuestros hijos. Nosotros hemos tenido hijos que han metido los cuchillos en los enchufes directamente, y no solo una vez. Entonces sabemos lo que estamos hablando, pero bueno, que el Señor os guíe y podemos hablar claramente si tenéis más preguntas. Bueno, para otras preguntas que queráis preguntarle personalmente, al final del culto, pues se la podéis hacer, yo creo que no va a haber ningún problema. Así que continuaremos amb una cançó final.